¿Cómo están todos? Un programa más de Agroindustriales. En este programa no está Horacio Esteban, estoy con tres señores que me van a contar cosas muy interesantes. Ustedes deben haber seguramente escuchado algunos comentarios complicados con respecto a moluscos y además y a marea roja. De eso vamos a hablar. Y vamos a hablar también del síndrome urémico hemolítico, por eso tengo tres invitados de lujo conmigo. Empezamos con Fabián Ballesteros, médico veterinario y director de inocuidad de productos de la pesca y acuicultura del SENASA. Gracias por estar conmigo, porque Horacio no está. Y Alejandro Fernández, vos ya viniste otras veces y se ve que no te tratamos del todo mal. Ingeniero agrónomo y director de higiene e inocuidad en productos de origen vegetal y piensos del SENASA. Bueno, otra vez conmigo esta vez. Y Germán Suberbié, médico veterinario de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del SENASA. Muchas gracias, porque otra vez no habíamos podido coordinar de estar juntos. Bueno, el tema que les estoy contando a los oyentes, el tema de marea roja, que lo vamos a hablar contigo, y el tema de síndrome urémico hemolítico con ustedes dos. Me gustaría empezar con ustedes porque sé que están en una campaña, pero fundamentalmente empezar a definir qué es el síndrome urémico hemolítico. Bueno, el síndrome urémico, buenas tardes ante todo, Mónica. Ahí estamos. Bien, el síndrome urémico hemolítico en realidad es una enfermedad que puede ser contraída a través de la ingesta de alimentos y de agua que pueden estar contaminadas con una bacteria que es la Escherichia coli, no por cualquier Escherichia coli, sino por un tipo de Escherichia coli en particular, que es la que puede generar toxinas, denominada toxina Shiga, una vez que se aloja en el intestino, digamos, de las personas, especialmente los niños, que son aquellos más afectados y por eso preocupa tanto este tipo de enfermedad. Empieza a generar toxinas que afecta fundamentalmente el sistema renal o los riñones, y por eso preocupa con los niños que no tienen la capacidad de poder de alguna manera tener respuesta inmunológica a este tipo de toxinfección y terminan siendo afectados en sus riñones, incluso, bueno, hay casos de mortalidad. Eso quería preguntar, si esto es algo que se puede, una vez que está detectado, se puede curar de alguna manera, o son casos siempre mortales. No son siempre casos mortales. Hay un porcentaje aproximado de casos mortales, pero en realidad la preocupación también apunta porque se afecta la salud de estos chicos, quizá de por vida, que pueden, en función del problema renal, necesitar un trasplante o diálisis a través de toda su vida, ¿no? Entonces, es muy serio. Es muy serio, hay un nivel de prevalencia de casos que estamos entre los 400 y 500 aproximadamente por año, digamos, de detección denunciada inclusive, porque en este tipo de enfermedades transmitidas por alimentos sabemos en general que el problema es mucho mayor y lo que se conoce es solo un porcentaje, con lo cual si uno hace una proyección podemos estar hablando de alrededor de 4.000 casos, muchos de ellos desconocidos, y sabemos que hay alrededor de entre 400 y 500 que se repiten año a año y que pese a las campañas que estamos llevando adelante no estamos consiguiendo reducir en este impacto. Entonces es para ir resumiendo, y me parece bien, una enfermedad que se transmite por los alimentos. Exacto. Alimentos, a ver, que digamos que tienen que estar, ¿qué condiciones tiene que tener un alimento para transmitir esto? La bacteria en realidad es una bacteria que se aloja fundamentalmente en rumiantes. Nosotros tenemos Escherichia coli, también es una bacteria que forma parte de la flora intestinal. Lo que ocurre es que hay algunos tipos de esta bacteria que son los que afectan. Entonces, no es un tema de cantidad, sino también de cantidad. También es un tema de, en realidad, cuando nosotros hacemos los muestreos, los monitoreos y los seguimientos, estamos hablando ya de alimentos disponibles al consumidor. En el caso de las escherichias que producen este tipo de toxinas, tiene que haber ausencia, y así lo determina el Código Alimentario. Entonces, todos los procesos de control, que yo por ahí le dejo la palabra en todo caso después a Germán, por todos los procesos de control previo a la salida al consumo, sobre todo lo que son productos de origen animal,
apuntan a que la carne no esté contaminada fundamentalmente con lo que es el origen de la presencia de la bacteria, que obviamente son los fluidos intestinales, materia fecal y demás, es decir, que es donde está presente. Entonces, que la carne no esté contaminada. A partir de ahí, obviamente, en esta oportunidad el SENASA está apuntando mucho más fuerte a una campaña dirigida al consumidor, porque en este caso en particular, el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que el consumidor puede manejar en su nivel de riesgo, puede o empeorar la situación o realmente mejorarla y controlarla. Y esto tiene que ver con que mantener la cadena de frío de aquellos alimentos que tienen que estar refrigerados, no mezclar los alimentos crudos con los cocidos, ni los elementos que se usan en la preparación de la cocina, no utilizar los mismos utensilios en carnes crudas y en verduras crudas, porque se produce contaminación cruzada. Si con esa verdura cruda después preparamos una ensalada, podemos estar ingiriendo la bacteria. Tratar el agua debe ser potable, el agua potable, digamos, previene ausencia de esto. Y si no estamos seguros de que el agua sea potable, hervirla o tratarla y utilizar o lavar siempre las verduras con agua, con 2 gotas de lavandina por litro durante unos 5 minutos para poder inhibir esto. La cocción de las carnes es fundamental. Sí, claro. En especial aquellas que tienen que ver con la carne molida o digamos lo que es la carne picada y todos los alimentos que se elaboran con carne picada, donde la cocción tiene que llegar al punto tal de que no haya jugo rosado, es decir, tiene que estar bien cocida. ¿Cómo sabemos que está bien cocida? Con esta, digamos, este control del jugo y del color de la carne, es decir, todos no tenemos el termómetro en casa para llegar al centro de cocción de algo hecho con ¿cuántos grados hay que cocinar? 72, digamos. En realidad el centro tiene que tener 72 habría que clavar un termómetro y, esto, un poco difícil, sí. Correcto. Sí. Entonces, ¿cuál es la recomendación, digamos, para el consumidor? No jugos rosados, carne cocida, no color rosado, en especial en la carne molida y, bueno, en lo que sería la carne picada. Perfecto. Y con respecto a frigoríficos, digo, porque ¿de dónde comienzan los controles? Porque estas serían las recomendaciones quizás o los cuidados que hay que tener en las casas. En la última etapa. En la última etapa. Correcto. Pero digo, ¿esto se puede observar, se puede controlar, se puede detectar antes de que llegue a las casas? ¿Y quién lo hace? Las medidas preventivas son esenciales. Es decir, en la casa lo que se logra es establecer uno de los últimos pasos, que es la familia la que tiene la potestad de poder resolver, es, por ejemplo, en el caso que decía Alejandro, la cocción. Entiendo. Sabemos que un producto es apto para el consumo, pero la definición de inocuidad completa se alcanza con la temperatura. ¿Qué quiere decir? Estos 72 grados, estos 160, 65 grados Fahrenheit que establecen ya desde hace mucho la norma internacional, que la bacteria es factible de ser eliminada a través del calor, o sea que la bacteria muere. Pero esto se inicia a partir de los animales, como decía Alejandro, es el reservorio. Claro. Esta bacteria está no afectando a los animales, sino que está en el interior de los intestinos de los animales sin afectarlo. Y los animales lo están liberando al medio por medio de la materia fecal. Ese medio es todo aquel lugar donde se desarrolla el animal, llámese en el campo abierto como los conocimos desde siempre, pero hoy se le ha agregado los feedlot, claro, que es encerrados. Una forma de desarrollo de la producción bovina, donde este engorde a corral hace que genere un hacinamiento de los animales, provoque una acumulación de la materia fecal de los animales que se va adhiriendo con más facilidad que en el campo al pelo, al cuero. Esto es importante considerarlo porque siendo que es un programa que también llega a los factores del campo, aquellos que de alguna manera tienen que tener muy en cuenta lo que es una buena práctica en los feedlot. Esto significa cómo evacuar las aguas que provienen de todos estos corrales, cómo establecer un límite entre el lugar de instalación del feedlot y la distancia entre las ciudades más próximas,
Tener en cuenta los momentos de las lluvias, que también puede ser un antecedente para que esta agua que arrastra corre, claro, va estableciendo una contaminación más amplia de los arroyos, los lagos, las aproximaciones. Continuando, una vez que estos animales salen del campo, salen del feedlot, sí, ya van a faena. Van a llegar a faena. En faena se pueden tomar una serie de medidas, pero es tan importante que los animales vengan limpios lo más posible, porque la materia fecal en el tiempo que están en el campo, pero más en los feedlot, se adhiere con mucha firmeza, mal llamada cascarria o adherencia muy aglomerada, en el centro de la parte ventral del animal, que es por donde se realiza los cortes primeros para producir el cuereado. Entonces, al ingresar a las playas de faena, previo a eso hay un antemortem. Las empresas hoy saben que siempre tienen que establecer una limpieza, un lavado de los animales cuando están en los corrales. SENASA ya estableció normas generales desde hace muchos años, a través de su reglamento 4238 del año 68, es muy antiguo, sí. Pero no obstante eso, ya establecía unas medidas de prevención, que los animales pasen por una manga, donde van a tener una serie de fuentes de agua que van a liberarlo. Pero claro, ahora nos encontramos con esto de que se adhieren mucho más al pelo por la forma de desarrollo de la explotación, y es más complejo liberarlo. Por eso hay algunas empresas que realizan lavado de los animales en los corrales, previo al paso, que es obligatorio, de una manga de duchado. Una vez que se realiza esto y puede lograr disminuir un poco la carga de materia fecal adherida, el animal va a entrar en una línea de faena, comenzando por, luego del noqueo, comienzan todos los pasos del cuereado. Este cuereado es tratar de, por las buenas prácticas, la manera de trabajar de los operarios, su mejor capacitación, logra de que todas estas maniobras, que son todas manuales, con una alta tecnología, a pesar de que no estemos armando un BMW o un Mercedes-Benz. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces a la carne se la maltrata desde el punto de vista de considerar que todo puede pasar o suceder, y sin embargo es un alimento mucho más vital que un auto, que merece totalmente toda la atención de calidad. Por eso es importante que las plantas de faena, que hoy establecen normas nuevas de SENASA, que se han establecido, que desde hace 2014 se han implantado el HACCP, que es el análisis de peligro y puntos críticos de control, que son una serie de es un sistema por el cual la empresa debe establecer puntos críticos en sus líneas de faena, basados sobre prerequisitos que son BPM, las buenas prácticas, esto de poder hacer las maniobras adecuadamente, agregándole a su vez un lugar donde se pueda controlar efectivamente que no se observen ni manchas verdes que están relacionadas con contacto con el cuero o expulsión de la materia fecal de sus intestinos o de la regurgitación. ¿Manchas verdes en la carne? En la carne, sobre la superficie. ¿Y eso es el indicador de que ha tenido contacto con alguna de las bacterias que componen que contienen la materia fecal? Bueno, es fundamental entonces el frigorífico, digo, los controles allí, esas duchas que les dan, digamos, a los animales que van a faena, y bueno, y después el post, ¿no es cierto? Una vez que han muerto, el post-mortem, una vez que los abren, sobre todo digamos, ese corte en el vientre, digamos, ese es el más... Para la evisceración, con anterioridad lo que se trata de hacer es de obstruir los extremos del aparato digestivo. Con un logro, una maniobra establecida, cerrar el ano, el sector del ano donde se embolsa, se anuda, y esto está establecido ya en su oportunidad, ligamento, ligadura de los extremos en el 4238, pero después se extrajeron unas normas más actualizadas a partir de algunos acontecimientos que se dieron en el año 2001, que tal vez alguno de los oyentes recuerde, con la estigmatizada hamburguesa. Digo estigmatizada porque lo que justamente en nuestra campaña lo que pretendemos es no estigmatizar el producto, porque la carne picada está en cualquiera de las carnicerías, de las miles que nosotros habitualmente vamos, y también en otros productos que componen esta carne picada. Entonces,
esto de que haberlo establecido en normas más específicas para que se tengan en cuenta a la medida de realizar la faena, y eso se está llevando a cabo desde el 2003 con una norma que era la 3496, después la 3438 en el año 2008, y ahora se logra con el HACCP reforzar con las posibilidades de aplicar algunos intervinientes como ácidos orgánicos, que esto refuerzan la posibilidad de conseguir que, además de tener todos los recaudos y de las BPM y de HACCP, se pueda controlar el punto crítico y aplicar. Por ahora es voluntario, ¿sí? Pero evidentemente algo pasa, porque si en algún momento o durante el año, todos los años, aparece este síndrome, ¿no? Evidentemente en algún punto algo falla, algún control falla. Lo que tenemos que Tuzam, nosotros ¿no? estamos hablando de los establecimientos que están bajo el control Claro, de SENASA. claro. Consideremos que hay establecimientos que están bajo otras normativas. Ese es el gran peligro, claro. Claro, Claro. y hay otros establecimientos que a No están partir bajo de ahí, ninguna, claro. por eso es importante lograr una interacción con autoridades nacionales y provinciales, llegando a una acción conjunta para poder establecer las mayores acciones sobre esta, no solamente sobre esta problemática, otras problemáticas, pero sí que puedan tener como objetivo lograr, por lo menos a través de lo que es la carne, pero también, como decía Alejandro, puede llegar a través de la verdura, puede llegar a través de el agua, y no es solamente la única bacteria, porque Alejandro hablaba, son varias bacterias que generan gigatoxina. Entonces, en la carne hay un tipo de bacterias que se van a poder encontrar en otros alimentos y también en el agua. Entonces hay porcentajes que están establecidos y se saben que es donde hay que atacar preventivamente. Bueno, una vez que entonces ya llegó a los comercios, que es donde la familia los compra, Sí. después vienen esos cuidados que me gustaría que dijeras cuáles son las recomendaciones para las casas. Bueno, Tener asegurarse cuidado. en la compra que se respete la cadena de frío del lugar donde se está comprando, Sí. que las heladeras no tengan transpiración, eso puede llegar a hacer sospechar de que hay algún problema con la cadena de frío. Si hacemos una compra grande, que normalmente eso lleva mucho tiempo, por ejemplo en un supermercado, bueno, lo refrigerado y lo congelado. Sí, puedes estar 1 hora y media a veces bueno, comprando 2. Sí. Se toma al final, se elige Lo al último. final, es lo último, de manera tal de asegurarse que entre el supermercado o el mercado y nuestra heladera transcurra el menor tiempo posible, y cuando llegamos a casa es lo primero que se tiene que guardar. En la heladera, lo cocido arriba, lo crudo abajo, todo tapado. Lo sólido Para arriba, evitar que no caigan para evitar jugos. que no, exactamente. Ah, claro. Lo sólido arriba, lo líquido abajo, para evitar que dentro de la misma heladera se produzca esa contaminación. Mantener lo que está congelado o frisado, como acostumbramos a decir, de la misma manera. Una vez que se descongeló, y esa descongelación hay que hacerla dentro de la heladera, aunque lleve 24 horas o más, no afuera, dentro de la heladera. Dentro de la heladera, Exacto. descongelar dentro. Sí. Después, bueno, tener las precauciones en la preparación. Una vez que vamos a preparar, como dije antes, no mezclar lo crudo con lo cocido, los utensilios que estén separados. Tener cuidado también con las verduras, lavarlas bien, sobre todo si se van a consumir en crudo. Él recomendaba las prácticas en el caso de carnes, digamos, los feedlot, la recomendación sobre todo para aquellos productores que cultivan frutas y hortalizas, lo que se consume en crudo es que aquellos abonos orgánicos sean compostados. Está la técnica del compost, no se pueden aplicar en crudo. El compost lo que permite es levantar la temperatura de la preparación a un nivel tal que elimina estas bacterias. Entonces en la práctica agrícola también debe cumplirse con esta cuestión. Y yo diría que por último el tema de las aguas, algo que nosotros no estamos teniendo muy en cuenta, pero que viene el verano, las colonias de vacaciones, y cuando decimos agua, decimos pileta de natación. Sí. Hay que tener mucho cuidado también con las piletas de natación. El agua filtrada, porque también es fuente de contaminación y es fuente de intoxicación. Los chicos tragan agua en las piletas de natación que si no está adecuadamente tratada puede ser una fuente de contaminación con esta bacteria. Eso es muy importante. Porque se vienen ahora, temporada veraniega,
Hay que tener cuidado dónde van los chicos y cómo tratan el agua de esa pileta. Pero a ver, estamos siguiendo estamos hablando del síndrome urémico Estamos hemolítico. hablando del síndrome urémico hemolítico. Bueno, a ver, ¿cómo llega a una pileta? ¿O estoy totalmente perdida ya? Puede llegar, digamos, a través de falta de higiene, a través de aguas contaminadas, a través de nosotros mismos que quizás estuvimos transitando, caminando por algún lugar que estaba contaminado y aportamos nosotros esa contaminación. Claro, o sea que es probable, es posible. El escurrimiento de las aguas, esto a lo cual me refería, sí. Imaginemos que hoy hay muchas casas quintas, sí. Hay un montón de personas que tienen y en sus familiares que viven en el interior, porque sí. esto también, consideremos que esto no es un problema ciudad, no es un problema Gran Buenos Aires, es un problema país. Hay 276 casos, semana 44 del boletín epidemiológico de salud en este momento. Estamos en la semana 44. Hay 276 casos. Esos 276 casos están distribuidos a nivel país. O sea, van desde Salta, zona del NOA, del NEA, zona sur, centro, la zona de Cuyo. Sí. Ahí se distribuyen, y la ciudad de Buenos Aires. Todos tienen casos, todos. Así hoy por hoy se considera, de acuerdo al boletín, que hay casos. De acuerdo a la proporción de población, se mide cada 100.000 habitantes. Hoy, por ejemplo, entre Chubut y Tierra del Fuego tendrían los más elevados, considerando la cantidad de habitantes sí. por casos. Sí. ¿Sí? Y tener en cuenta que siempre la concentración del centro, llámese Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, es la que tiene la mayor proporción de casos. Sí. Pero dentro de los 276, 260 estarían dentro de los niños que son de 1 a 5 años. De 276 que tenemos hasta ahora, esto es un factor, o sea, estos datos los trato de extraer y están extraídos justamente de los boletines de salud. Este es un tema de los médicos y son ellos los que están mucho más abocados a interpretar y establecer cuáles son las relaciones. Muy compleja, porque los alimentos, no es fácil establecer el vínculo alimento con la enfermedad, porque tiene un tiempo donde va desde los 3 a 4 días hasta 10 días hasta que se declaran los síntomas. Entonces no se puede relacionar inmediatamente cuál fue la causa, si fue un alimento verde, rojo o la carne picada, o puede haber sido otra carne. Hay en esto del cruzamiento y las manos de los adultos. Las piletas, los adultos también, hoy por hoy, hay algunas de las Escherichia coli, productora de toxina, que son fácilmente transmisibles a través de los humanos, o sea, manos, padres, hijos, sobrinos, nietos, digamos, no le pongamos parentesco, pero todas pueden llegar. La recomendación es que para los niños, menores de 5 años, las pequeñas piletitas, estas que entran y salen y van y vienen y van y vienen, o las lagunitas, o los lugares donde hay aguas estancadas, son los más sensibles a poder lograr incorporar esta bacteria, incluyendo aquellos familiares que dicen: a mis niños no les doy de comer carne picada, nunca le di. Hay padres que han sido afectados, pero claro, los adultos sí comen. Comen hamburguesa, comen carne picada, comen asado, comen chorizos. Es decir, hoy por hoy en el Código Alimentario Argentino se han ampliado los productos a los cuales van relacionados esta bacteria. Por eso la idea es no estigmatizar. No dejemos abocados y decir: no, yo no lo llevo a tal lugar para consumir tal producto, y no obstante eso dice ahí quedó exento. No queda exento. Hay factores de riesgo en varios lugares. En su propia casa, sobre todo, también. Importante no olvidar la recomendación clave, fundamental: el lavado de manos. Lavado de manos. Llego de la calle amiga, me lavo las manos. Salgo del baño, me lavo las manos. Voy a manipular alimentos, me lavo las manos. Termino de manipular alimentos, me lavo las manos. El lavado de manos es clave y hay que educar a los chicos para que asuman esta costumbre del lavado de manos, que es fundamental. Bueno, vamos a pasar a Marea Roja para que puedas estar en esta mesa. Está bien. El tiempo que me quede. El tiempo que me quede. Bueno. Sí. Y sí, el tema de Marea Roja, tuvimos hace muy poquito,
una noticia tremenda que fue una persona de origen chino, creo, sí, que comió, exactamente, que comió, no sé si son almejas o qué comió. No, consumió caracoles. Caracoles comprados en el mercado chino de Palermo. Sí, en un supermercado del barrio chino. Tampoco la idea no es estigmatizar al No, igual esta noticia salió tal cual. No, por eso, a ver qué pasó. ¿Qué pasó y de qué estamos hablando cuando hablamos de marea roja? Perfecto. Sí, primeramente me parece que la idea no sería estigmatizar ni a la comunidad china ni al barrio chino, porque esto puede ocurrió, porque pero aparte este hombre lo compró en el barrio chino, pero lo cierto es que los moluscos, que son portadores de esta toxina, se pueden adquirir en cualquier lugar. Los puede recolectar la gente en la línea de costa durante un periodo de verano, los puede comprar la gente en cualquier local que ponga a la venta productos de la pesca y moluscos específicamente. Entonces, en realidad, la intoxicación es algo que, si bien le ocurrió a esta persona que es de origen chino y que lo había comprado en un supermercado del lugar, lo cierto es que puede ocurrirle a cualquiera. ¿Esto tiene que ver con algún tema de frío, algo que no se haya mantenido en frío? Bueno, no, justamente. No, bueno, por eso, entonces es cierto lo que decís, que no hay... Ahí no se le podría caer al supermercado por decir, no conservó la cadena de frío. Es otro el origen. No, por ahí obviamente que existen responsabilidades que están relacionadas con quien coloca a la venta un producto destinado al consumo humano, como también responsabilidades de organizaciones de gobierno que tienen que ver con los controles que se realizan a los productos que terminan finalmente en una góndola. Pero acá, en realidad, lo más importante es tratar de transferir a la población en general conceptos y pautas básicas en cuanto a las precauciones que hay que tener al momento de uno decidirse consumir moluscos bivalvos. Porque justamente, un poco como lo que vos me preguntabas, si es que existe algún tipo de modificación en el producto ante la presencia de toxina. Y la verdad es que no. La verdad es que los moluscos bivalvos, caracoles, almejas, mejillones, también los univalvos, como el caso de los caracoles, tienen la condición particular que se alimentan de pequeños individuos unicelulares presentes en el agua, en el océano, y al momento de alimentarse, cuando estos pequeños individuos unicelulares tienen una determinada toxina, un elemento tóxico, los moluscos lo incorporan a su carne, a su músculo. ¿A ellos no les hace nada? Y a ellos no les hace nada. El molusco, la almeja, el mejillón, el caracol, no cambia ni de color, no cambia su comportamiento, no cambia el sabor tampoco, no se elimina con la cocción, no lo elimina el vinagre. ¿Ni el limón? Y el limón tampoco. Entonces, la única forma de advertir, mejor dicho, la única forma de prevenirse sobre porque no es posible el consumo seguro, claro, pues la advertencia en realidad es parte de un mecanismo que lleva adelante tanto el SENASA como organizaciones de gobierno municipal y provincial, en donde se recolectan y se producen moluscos bivalvos, que es advertencia a las poblaciones cercanas a las líneas de costa. Porque una de las advertencias precisamente es que cuando se detecta la presencia de marea roja en una determinada área geográfica marítima, las autoridades de gobierno provincial y municipal advierten a las poblaciones costeras respecto de la presencia de un blue algal, de la presencia de marea roja y con el objetivo de que nadie recolecte moluscos en la línea de costa. Porque es cierto que en muchas comunidades costeras es también muy común, ahí es donde se impone la veda. Donde, claro, pero alguien puede ir igual traerla. Es que el punto es ese. Un particular, digo. Bueno, la idea de desarrollar un mecanismo a través del cual se pueda prevenir a cualquier persona que recolecte moluscos de la línea de costa o que los recolecte en algún banco un poco más alejado a través de buceo,
es que antes de llevárselo a la boca, antes de consumirlo o prepararlo, se cerciore de que en la zona no existe una imposición de veda por presencia de marea roja. Básicamente porque existen, así como esta persona se intoxicó hace unos 10 días, hace 2 o 3 años, una persona que venía con un velero navegando frente a Radatili, en la zona de Comodoro Rivadavia, levantó moluscos del mar pensando que se iba a hacer una buena cena a bordo de un velero y se intoxicó el señor, justamente porque venía navegando. No había forma de que él pudiera alertarse tampoco de que en ese momento había una veda, y también se intoxicó. Entonces, básicamente, la idea tanto de SENASA como en esta oportunidad nosotros en el barrio chino intervenimos junto con la Dirección de Higiene del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También colaboramos con el Hospital Italiano, que fue el nosocomio en donde fue atendido a la persona intoxicada. Entonces, entre las 3 organizaciones generamos en alguna medida un sistema de alerta en general a la población y dentro de las organizaciones mismas también, para levantar un poco la situación y advertir, llevar una información a la población en general respecto de los resguardos y cuidados que tiene que tener antes de consumir moluscos bivalvos y cuál es la documentación, cuáles son las condiciones mínimas que hay que asegurarse antes de adquirir moluscos bivalvos. Eso es un poco el trabajo. O sea, ahora en Buenos Aires, después de que pasó este evento, digamos, ahora no se puede comer, no se puede comprar. Sí, se puede comer, ¿ahora se puede comprar, sí. Sí, porque, por ejemplo, los moluscos pueden venir de la provincia de Buenos Aires, recolectados frente de la provincia de Buenos Aires. Sí. Pueden venir, generalmente, por ejemplo, las ostras. En la Argentina existe, en la zona de la bahía de San Blas, que es el sur de la provincia de Buenos Aires, un inmenso banco de ostras que fueron sembradas en 1920 y después un segundo intento de producción de ostras a través del cultivo en el año 1964 por una comunidad japonesa. Esas ostras, que son ostras, se les llama ostra japonesa, es una ostra puelchana, desarrolló muchísimo en esa área, y lo cierto es que tenemos un banco de ostras inmenso en esa área geográfica. Existen muchos recolectores en esa zona rural, existen muchos productores también de manera intensiva de ostras. Esas ostras pueden llegar al mercado siempre y cuando previamente de llevarlas al mercado, sean monitoreadas para ver si tienen presencia o ausencia de toxina. Obviamente que, independientemente de si la ostra puede venir de cultivo o puede ser de extracción, depende mucho de la zona donde se la extrae. Y la zona donde se la extrae la monitorea la autoridad de la provincia. La provincia de Buenos Aires tiene sistemas a través de los cuales controla la presencia o ausencia de estos dinoflagelados, la presencia o ausencia de marea roja. Se la llama marea roja por este cambio de tinción de agua. Las provincias, tanto Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego, tienen zonas destinadas a la producción de moluscos bivalvos y a la recolección de moluscos bivalvos, y estas zonas son controladas periódicamente y monitoreadas por la provincia, por distintas provincias, Buenos Aires, Chubut, Tierra del Fuego. SENASA lo que hace es monitorear periódicamente de qué manera se llevan adelante esos controles, de qué manera se certifican los moluscos bivalvos que finalmente van a llegar o al consumo en locales comerciales dentro del país, o bien que se puedan llegar a exportar. Existe un gran interés de abrir mercados externos para los moluscos bivalvos en general, principalmente la ostra. Nos quedamos sin tiempo. La verdad es que me da una pena enorme porque es una información importantísima, que ustedes es un contenido importante y relevante para la población. Sería importante, bueno, yo los comprometo para otra mesa, si ustedes quieren, porque es mucho, como siempre, viste que siempre nos quedamos, Alejandro, que ha venido otras veces, sabe que siempre nos quedamos cortos de tiempo. Bueno, yo les agradezco entonces muchísimo. Hemos estado con Alejandro Fernández, Germán Subervié y Fabián Ballesteros, y a todos ustedes muchas gracias. Vamos a tener seguramente otra mesa con los tres, donde poder contar mucho más de lo que han contado, porque es información importante, información sensible, no es para asustarse, pero es para ser prevenidos. Gracias a todos y será hasta el próximo Agroindustriales.